Bendito Dios, gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos que están atentos a esta transmisión. Te pido que tu bendición sea para ellos en esos momentos, con sus familias, con todo lo que está con ellos, con todas las personas que los rodean. Gracias, oh maravilloso Dios, por este tiempo hermoso que nos das para escudriñar las Escrituras, encontrarnos con ellas, con tu voluntad. Gracias por este tiempo hermoso que nos das, maravilloso Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia, pues me da mucho gusto otra vez estar en contacto con ustedes. Ahora pues estamos ya en este lugar, ya volvimos a tener reuniones, ya abrimos, ya este domingo prácticamente es la tercera reunión que estamos teniendo presencial después de haber estado 2 meses sin servicios presenciales, pero gracias a Dios que ya estamos aquí otra vez reuniéndonos en este lugar con toda la gente que viene y con todos ellos podemos cantar juntos, alabar a Dios juntos y bueno, pues escudriñar la palabra de Dios juntos. Quiero compartirles un texto, amada familia, que está en Gálatas 3:11. Es un texto pues que hace una comparación de la situación que se da en relación a la ley y se da en relación también a la fe. Es Gálatas 3:11, voy a leerlo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bueno, este texto me llama la atención, pues la parte que dice que el justo por la fe vivirá. Y aunque hace una comparación ahí, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, sino que es por la fe. Qué maravilloso es esto. Bueno, quiero comentarles, amados hermanos, que cualquiera de nosotros que quiera tener algún beneficio, algún ingreso, alguna buena posición en la vida, pues tiene que empezar siempre a trabajar, a emprender algún negocio o hacer algo para disfrutar después de todo ese trabajo que ha realizado durante la vida. Y de lo contrario, pues esto no se puede dar. El hecho de que una persona pueda vivir bien es el resultado de haber trabajado y de haber planeado y de haber pasado por una situación a veces un poco difícil o complicada, pero después el resultado pues vale la pena. Y también quiero pensar en una persona que entra a trabajar en una empresa. Lo primero que tiene, si quiere tener un ingreso, lo primero que tiene que hacer es pues ingresar a esa empresa, a esa compañía, considerarse como uno de los empleados, alguien que pertenezca a esa compañía, y después, bueno, pues va a tener derecho a un sueldo, y ese sueldo le dará la oportunidad de vivir de acuerdo a las condiciones pues de sus ingresos. Y así es todo en la vida, así es. Si queremos nosotros tener algún ingreso, podríamos empezar por un negocio y después ponernos a trabajar y después disfrutar de ese ingreso. Esto quiero usarlo como una forma de ilustración con relación al pasaje que acabamos de ver. Decía esta parte final del pasaje que leímos, que el justo por la fe vivirá. Entonces son 3 palabras allí interesantes, una que nos habla del justo, otra que nos habla de la fe y otra que nos habla de vivir. Entonces, lo primero, si nosotros queremos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene encerradas en este solo versículo, lo primero que tenemos que ser nosotros es justos. Es como cuando alguien entra a una empresa, lo primero que tiene que ser es ser un empleado o un trabajador. Entonces, en el campo del Señor, lo primero que tenemos que ser nosotros es ser justos, para que lo que viene de ahí entonces sea parte de lo que nosotros vamos a poder disfrutar. Y bueno, ser justo en la vida es uno de los objetivos que todos en la vida tenemos que buscar lograr, porque pues es parte de lo que nos permite disfrutar de lo que viene. Ahora, para ser justo, nosotros tenemos que evitar hacer acepción de personas. Hay un pasaje que está en Santiago 2:1 y quiero compartirlo con ustedes, que dice: hermanos míos,
Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acepción de personas, quien hace acepción de personas es que hace algunas a un lado, con otras sí tiene amistad, unas las acepta, a otras las rechaza por su condición, puede ser económica, de color, cultural. Por muchos aspectos una persona puede estar haciendo acepción de personas. Y este pasaje dice que nuestra fe, dice hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, hacer acepción de personas, de acuerdo al capítulo 2, versículo 9 de este mismo libro de Santiago, dice que es pecado. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hacer acepción de personas es pecado. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado de no estar diciendo, bueno, pues, voy a ayudar a una persona, a estas sí, a estas no, o favorecer a alguien de una manera especial. Ese es hacer acepción de personas. Miren, quiero comentarles un caso de un pastor que iba a ser presentado en una iglesia de aproximadamente 10,000 miembros. Este pastor quería conocer cómo era la iglesia. Este pastor llegaba a esa iglesia y iba a ser el nuevo pastor principal de esta iglesia. Y él, bueno, pues quiso ver cómo era la iglesia, cómo se comportaba, y entonces él se disfrazó pues de pordiosero, como un mendigo. Y entonces él se vistió, se ensució la cara como una persona que vemos en la calle sin hogar. Y entonces él estuvo en la primer media hora de la reunión, pues caminando por todas las partes del lugar donde era la iglesia. Ya estaba totalmente lleno, era el servicio en el que a él lo presentaban, y él estaba pues tratando de acercarse a la gente para pedirles algo para comer. Entonces, en ese servicio él estuvo haciendo esto, y toda la gente, cuando lo veía así, como que se hacía a un lado, lo evadía, lo rechazaba, y nunca le pudieron ayudar. Eso fue en un servicio en la iglesia donde él iba a pastorear. Y después de eso, de haber como media hora estado en diferentes espacios de la iglesia, después llegó un momento en que quiso sentarse en los lugares de adelante. Y entonces llegaron los servidores y lo quitaron de allí y le dijeron que se fuera hasta atrás a sentarse. Y entonces, cuando llegó la hora en la que la persona que estaba presentando al pastor principal, al nuevo pastor de esa iglesia, él dijo, bueno, pues ahora les presento al nuevo pastor de esta iglesia, y toda la gente se puso de pie, empezó a aplaudir, y entonces aquel hombre, aquel pastor, caminó por el pasillo principal dirigiéndose a la iglesia, y cuando la iglesia lo vio, dejaron de aplaudir. Y entonces él llegó, tomó el micrófono y él empezó a leer un pasaje de tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y entonces esto contrastó con la acción de la iglesia. Y quiero dejarles esta anécdota hasta ahí. Ustedes pueden buscarla pues en las redes sociales, narrada de una manera especial también. Y quiero decirles que nosotros cuando hacemos esto con las diferentes personas con las que vivimos, con las que convivimos, pues realmente no llegamos al grado de ser personas justas, porque estamos teniendo cierta manera de atención para unas personas y cierta manera para otras. Y esto es algo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, el justo, una persona que anhela y aspira a las bendiciones que Dios tiene para él, pues tiene que ser una persona imparcial. El 1 Timoteo 5:21 es un pasaje
que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Una persona que es parcial favorece a otras, las favorece, es parcial. Pero una persona que es imparcial no hace esto, no favorece ni a nadie. Y esto pudiese ocurrir en nuestro entorno, en nuestro hogar, cuando favorecemos a alguien que está, puede ser un hijo. Pudiésemos nosotros tener preferencia también por alguien pues en la misma iglesia o en el trabajo. Entonces, una persona que anhela de verdad ser una persona justa tiene que ser imparcial. No debe de estar pues teniendo favoritismos, digamos. Y estamos hablando de una fe que conquista. Una persona que ha logrado el grado de ser una persona justa, pues entonces tiene una fe consigo que lo va a ayudar a lograr todos los objetivos que vengan, porque ya ganó el puesto, ya ganó el honroso título de ser justo. Entonces leíamos el pasaje que el justo por la fe viviría. Entonces yo creo que de aquí nosotros podemos ver muchos ejemplos de personas que ya entrando en este campo de la fe, pues lograron cosas increíbles. Por ejemplo, Hebreos 11:33, que es el capítulo 11 que nos habla de la fe, nos dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces dice, por la fe conquistaron reinos. Entonces yo creo que nosotros debemos de buscar tener una fe que conquiste, que alcance metas, que alcance logros. Es cierto que nosotros necesitamos la fe para salvación, pero bueno, pues ese es el regalo, digamos, número uno que Dios nos otorga cuando nosotros creemos en Él. Pero esa fe nos puede llevar a logros en esta vida, logros que van a traer bendición y van a hacer de nuestra vida y de nuestra condición pues una condición mucho, mucho mejor, más favorable. Por eso dice que por la fe conquistaron reinos. ¿Y qué es lo que hace la fe en una persona? Bueno, la hace valiente, la hace decidida, la hace una persona animada, la hace una persona firme en una decisión de un querer como en el hacer. Entonces, cuando nosotros hemos alcanzado este grado de justos y tenemos acceso a esta fe, pues es para conquistar todo lo que Dios ponga a nuestro alcance. Ahora, la fe nos va a ayudar en aspectos tan amplios en la vida como para vencer adversidades. Miren, hay un pasaje que está en Hechos 14, versículos del 8 al 10, una vivencia que tiene el apóstol Pablo con un hombre pues que estaba postrado, imposibilitado de sus pies, y quiero leerlo. Hechos 14 del 8 al 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero vea la parte final del versículo 9. Dice que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos fe para lograr hechos que van a traer bendición a nuestras vidas. La fe se necesita para conquistar, para pasar adversidades, para vivir momentos diferentes. Si ya Dios nos dio esta oportunidad de lograrlo a través de la fe, entonces pues usémosla. Hagamos que la fe traiga un cambio significativo, no solamente en nuestra conducta para salvación, sino también en nuestro entorno, en lo que está ocurriendo en nuestra vida. La fe es de una dimensión enorme, que ni siquiera hemos imaginado todo lo que Dios puede hacer a través de la fe en nuestras vidas. Ahora,
La fe no solamente es para que una persona salga de un compromiso, una situación de salud, sino también de un compromiso económico. Fíjese bien, de un compromiso económico. Hay un caso que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, que seguramente usted ha tenido la oportunidad de leer, pero quiero recordarle de las promesas, de lo que Dios nos regala a través de su palabra y que nos puede llevar a una dimensión de nuestra fe a otra dimensión. Puede hacer que nuestra fe crezca de tal forma en la que si tenemos deudas, pues podamos salir de ellas más rápido de lo que imaginamos. Quiero leerlo. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu sierva era temerosa del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces esta mujer, murió el marido y ella se quedó con deudas. Versículo 2: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dice: y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráenme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta parte final de este texto dice: ve y vende el aceite y paga tus deudas. Sus acreedores eran las personas a quien ella debía. Dice: ve y paga tus deudas. Pero el solo hecho de lo que este varón de Dios le dijo a esta mujer: mira, tienes una vasija con aceite, vas a tener que conseguir más vasijas, y después el proceso va a ser de una, vas a estar vaciando a otra, y así sucesivamente. Ella lo creyó. Este hecho, ella lo creyó, y eso se llama fe. Cuando nosotros creemos algo que la palabra de Dios dice y lo hacemos, se llama fe, y entonces trae resultados. Ahora, esta mujer salió de sus deudas. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra de un profeta, de un hombre de Dios que le estaba diciendo cómo salir de esa situación. Y no solamente ella pudo pagar sus deudas, todavía le quedó para vivir de ello, de lo que Dios había hecho. Dios había hecho un milagro, pero su fe la llevó a ese milagro. Ella bien pudo haberse quedado en haber escuchado al profeta y decir, bueno, a ver, quizás ella pudo haberse quedado viendo al profeta y verlo y a lo mejor analizar un poco la postura del profeta, sus palabras, y quizás autocondolerse, decir, bueno, pues es que el profeta no entiende que yo necesito dinero. Probablemente esta mujer pudo haber dicho eso. No sabe que ya tengo aquí a las personas que se quieren llevar a mis hijos como esclavos. No sabe el problema que yo estoy viviendo. Yo lo que necesito es dinero. Entonces, quizás nosotros podemos haber pensado que eso pudo haber pensado ella. Pero no, ella fue obediente, ella creyó. Y si ella creyó, llevó a cabo lo que Dios le dijo, entonces pudo ella salir de toda esta situación. Y esto pasa lo mismo con nosotros, iglesia. Nosotros tenemos que tener una fe que conquiste y que alcance las metas de lo que en nuestra vida nosotros necesitamos, de lo que estamos pasando. La fe no es solamente para llevarnos a la salvación futura de un cielo, de una vida eterna. La fe es para estar también teniendo una mejor vida en esta tierra. Pero si nosotros echamos mano de esta fe, de esta palabra, entonces esta palabra
va a ser una realidad en nuestras vidas. Tiene que ser una fe que nos ayude a cambiar nuestro entorno, las condiciones en las que nosotros estamos viviendo. La fe nos puede llevar a ello. Si nosotros creemos, Dios lo hace. Si nosotros creemos que Dios nos puede llevar, nos puede dar fuerzas para una cosa, para otra, Dios lo va a hacer, porque esa es nuestra fe. Eso es así. Miren, cuando nosotros comenzamos como iglesia, nosotros habíamos comprado unas cuantas bancas. Al principio las hicimos, bueno, no las compramos, compramos la madera y compramos todo lo que se necesitaba para ellas. Entonces, esas primeras 10 bancas pues nos daban cerca de 50 personas. Teníamos unas pequeñas sillas y teníamos como otras 10 personas. Y entonces teníamos todavía espacio en las primeras instalaciones para cambiar ese espacio y llenarlo como para unas 120 personas. Y entonces yo consideré que nosotros deberíamos de llenar el espacio de 120 personas. Y hubo personas que me dijeron, ¿pero para qué? Si nada más somos 50. ¿Para qué vamos a poner sillas para 120? Si nada más estamos siendo 50. Y yo les dije, porque yo creo que Dios va a traer 120 personas que van a ocupar esas 120 sillas. Para esto nosotros ya habíamos cambiamos esas bancas y metimos unas sillas y ahora cabían 120 en total. Y entonces lo que al principio a mí me decían que ¿por qué? Que no les parecía lógico. ¿Y saben qué? La fe no entra en la lógica. La fe, si queremos entrar en la lógica humana de decir, pero esto no puede ser así, como esa mujer, yo creo que en la lógica humana, quizás ella pudo haber dicho, pues ¿cómo de esta vasija? Yo puedo tomar una vasija y después vaciar ese aceite en la otra. Obvio que esta vasija me va a quedar vacía. Eso no tiene sentido. O sea, lo único que voy a hacer va a ser pasar de este aceite a la otra. Y yo, ¿para qué quiero tantas vasijas? ¿Para qué quiero tantas? Si solo tengo un poco de aceite. Pero la fe nos lleva a una dimensión de conquistar situaciones que nosotros no hemos imaginado. Después esas 120 sillas se llenaron. Esas 120 se llenaron. Y después de ahí planeamos un lugar como para 1,500 personas. Y no solamente esas 120 sillas se llenaron, ya por todos los pasillos estaba la gente desbordada, la gente se quedaba en la calle esperando desde afuera, tratando de escuchar algo. Entonces fue cuando nosotros planeamos comprar un lugar más grande y construir para unas 1,500 personas. Y vuelve la observación, ¿para qué? Para 1,500 personas si somos como 150. Pero yo saben una cosa, familia, Dios va a llenar la vasija que nosotros le pongamos. Si usted le pone una vasija donde cabe, no sé, 2 tazas de agua, Dios va a llenar esa vasija con 2 tazas de agua. Si usted pone una olla donde caben, no sé, 10 tazas de agua o 20 tazas de agua, lo mismo que Dios va a llenar esa olla. O si pone usted un recipiente más grande, lo mismo va a hacer Dios, porque ese es el tamaño de su fe. Y si usted va cambiando de vasija en vasija, eso lo va a ir haciendo Dios, porque ese es el tamaño de su fe. Y claro que usted se va a encontrar con gente que le va a decir que eso es imposible, que es una locura. Lo va a encontrar, porque va a ser la lucha que su fe va a tener. Quizás usted tiene un negocio y lo quiere agrandar, agrándelo. Si esa es su fe, agrándelo. Si usted quiere hacer una inversión para usted tener un beneficio mayor para su familia, háganla, no se detenga, porque esa es su fe. Si la dimensión de su fe lo está llevando a tomar esas decisiones, no se detenga. Dios va a estar con usted. Si usted es una persona justa y a usted ha entrado ya en el terreno de la fe, pues no se detenga. Aparte, mire, déjeme decirle que en todo esto que nosotros estamos viendo, esta etapa de la fe, yo creo que nuestra fe
nos sirve para animar a otros. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, nosotros necesitamos infundirle aliento a otros, animarlos, hacerles ver que esa situación va a pasar, por más difícil que sea. Miren, hay un ejemplo del apóstol Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos, versículos 33 al 36. Este pasaje nos narra un evento de naufragio, prácticamente eran, pues, no exactamente todavía el naufragio, pero ya estaban a la deriva, estaban en un barco a la deriva, y por la situación de un huracán. Ayúdeme a ver los versículos del 33 al 36 de este capítulo 27 de Hechos, y dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿qué dice? Comieron también. Ahora, el apóstol Pablo con su fe animó a otros por la condición que estaban viviendo. Yo sé que este hecho hace que el apóstol Pablo se vea como un hombre fuerte en la fe, de ánimo, y aparte que pone el ejemplo de decir: miren, yo tengo ánimo, vean, tengo ánimo para estar en pie. Y dice que entonces, teniendo ya mejor ánimo, los otros también ya comieron. Entonces, cuando nosotros somos personas de fe, nosotros podemos ayudar a otras a que tengan un mejor tiempo en una situación difícil. Podemos hacer que nuestras palabras de confianza en Dios pues cambien la condición de muchos que en estos momentos pueden pensar todo lo peor. Pueden pensar que las condiciones actuales son para terminar mal, como ese momento que ellos estaban viviendo era ya como para morir. Pero no, familia, yo creo que si usted y yo tenemos una fe, vamos a poder animar a nuestra familia de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando. No importa las circunstancias, no importa el diagnóstico, no importa qué situación vivamos, ya sea económica, familiar o de enfermedad. Nuestra fe debe de animar a los que están cerca. Ahora, yo creo, amada familia, que la fe es como un cheque en blanco. Que Dios nos da ese cheque en blanco para que nosotros lo llenemos con la cantidad que nosotros quieramos. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros llenamos ese cheque en blanco y lo podemos cobrar, nosotros vamos a vivir de lo que pusimos en ese cheque en blanco. Y así es la fe, familia. Nosotros lo que creamos que Dios puede hacer en nuestra vida, eso lo vamos a tener y de eso vamos a vivir, porque dice que es evidente que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que nosotros lo creemos a través de la fe nos va a dar las fuerzas, el ánimo o inclusive los recursos para vivir. Entonces, yo creo que nosotros no deberíamos de limitarnos. La fe, acuérdese que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así dice Hebreos 11:1. Y ese es justamente lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra fe, una fe que se vaya a otra dimensión, una fe que no tenga límites, una fe que se extienda, que conquiste, que nos haga ver las cosas que no hemos visto y lograr las cosas que no hemos logrado. Ahora, yo sé que la vida del justo en lo natural pues está siempre presente, lo natural, las condiciones de lo natural. ¿Recuerda usted la historia de Esther cuando se emitió un edicto contra los judíos para que murieran todos los judíos, para que mataran prácticamente a todos los judíos? ¿Cómo Mardoqueo confronta a Esther en una situación de emergencia? Y si usted me ayuda a leer Esther 4, versículos del 13 al 14, va a ver de qué manera Mardoqueo confronta a Esther.
Dice el versículo del 13 al 14 del capítulo 4. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparéis en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense lo que dice el versículo 14. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. La fe de este hombre era una fe grande. Era un edicto del reino, del rey, donde facultaba a todos matar a los judíos en cierta fecha. Y solo se estaba esperando que se llegara a esa fecha. Y entonces él confronta a Esther sobre el papel que ella estaba desempeñando como reina, para que hiciera algo por la posición que ella tenía. Y Mardoqueo le dijo a Esther: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y esto se llama fe, porque cuando una persona cree que Dios siempre tendrá una salida para la situación difícil que está viviendo, se llama fe. Una persona que está confiando plenamente en que Dios puede sacar adelante cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier momento difícil, se transforman en un hecho de fe. Ahora, yo creo que nosotros tenemos, como personas que hemos alcanzado el grado de justos, tenemos que vivir seguros, enfrentando cualquier problema que venga. Y lo va a enfrentar nuestra fe. La fe es nuestro escudo, es nuestra arma. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Miren, me acuerdo de un pasaje del libro de Proverbios de la mujer virtuosa, que si usted me ayuda a leerlo, en el capítulo 31 de Proverbios, versículos del 25 al 28, dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Cómo menciona este pasaje de esta mujer virtuosa? Se ríe de lo porvenir. Esto no es otra cosa que la fe y la seguridad en Dios. Dice el versículo 26: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces, una persona que se ríe de lo porvenir es una persona que está segura, firme en Dios, con una fe que está conquistando cualquier situación, cualquier adversidad. Yo creo que una persona que tiene una fe firme en el Señor, una fe que no se mueve, es una persona que no importa las noticias que puedan haber a su alrededor. No importa las noticias que puedan decir acerca de sí, de su familia, de lo que rodea. Dice el Salmo 112, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Entonces aquí está hablando que el justo no va a tener temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiando en el Señor. Esto es, amada familia, lo que nosotros tenemos que lograr. Yo les decía en un principio, un trabajador primero tiene que entrar a trabajar en una empresa, ser considerado trabajador. Después, dentro de esa empresa va a tener un ingreso con el cual él va a vivir después. Así es en el Señor. Lo primero que tenemos que buscar es ser justos. Dios pone toda la fe en nuestras manos para que nosotros dispongamos hasta donde nosotros creamos que Dios puede hacer. Y después lo que venga lo estamos viviendo por esa fe que venga. Por eso el justo por la fe vivirá. Amada familia, yo no sé cuál sea la condición o situación que tú estés pasando, pero si tú crees, Dios lo puede hacer. Si tú crees que Dios puede extender la dimensión de las cosas que hasta este momento te han detenido, te han parado o te han impedido avanzar, cree que el Señor
puede darte la victoria ante cualquier adversidad. Quiero pedirle a Dios que Dios te bendiga este día. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, quiero pedirte que en estos momentos bendigas a mis hermanos, que hagas que esta palabra, mi Dios, les ayude a tomar valor, a tomar ánimo, mi Dios, de hacer las cosas que no habían hecho, Señor, de conquistar aquellas cosas que no habían conquistado, Padre, de lograr aquellas cosas que estaban todavía en puerta. Te pido que pongas ánimo en ellos para animar a los que están cerca, valor en todo momento, decisión. Gracias, oh Padre, por tus hijos que se esfuerzan, mi Dios, por buscar tu rostro. Yo te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.